al término de homeostasis, son cosas diferentes. El término de hemostasia significa la capacidad que tiene el organismo para controlar problemas de sangrado, ¿ya? Problemas de sangrado. Es decir, el organismo tiene su sistema de coagulación que junto con las plaquetas y con ese gran órgano que se llama endotelio, que es el recubrimiento interno de todos los vasos, principalmente de los vasos sanguíneos, logran controlar cualquier tipo de sangrado o cualquier tipo de daño que se pudiera hacer a la parte vascular, ¿ya? Entonces, eso se logra básicamente a través de las denominadas fases de la hemostasia, que son 4 fases, ¿no? Que ustedes ya en teoría les han dicho que son 4 fases. La primera fase, que es la fase vascular o vasoconstrictiva. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes se pinchan el dedo, la primera respuesta que hace el organismo para tratar de cohibir el sangrado, de detener el sangrado, es una vasoconstricción, es decir, el estrechamiento de los vasos a raíz de la musculatura lisa que tienen sus paredes. Obviamente determinada por una serie de factores, ¿no? Una serie de factores que se producen en el mismo endotelio, ¿no? La serotonina, por ejemplo, es uno de los mecanismos humorales que tiene los vasos para producir esta vasoconstricción. El tromboxano ASO2, la endotelina, ¿no? Este mecanismo humoral junto con el mecanismo miogénico, o sea, de contracción del músculo liso de los vasos, va a producir, en primer término, detención del sangrado, que siempre casi no es efectiva. Eso es efectivo, por ejemplo, en vasos pequeños, pero en vasos grandes, como por ejemplo los vasos femorales, generalmente no producen un control del sangrado, ¿no? Entonces, para eso, una vez que la fase vascular, a través de la vasoconstricción, no ha podido controlar el sangrado, damos pase a la fase plaquetaria. Es decir, el mismo endotelio, las paredes internas de los vasos contienen unas células planares que se llaman endotelio. Ese endotelio se activa cuando hay lesión del mismo por exposición del colágeno que está en su estructura interna o por activación de ciertos factores, como por ejemplo el factor 3 tisular, ¿ya? Entonces, estos factores van a hacer que haya adhesión de las plaquetas, se activen las plaquetas y las plaquetas se agreguen, formando un tapón, formando un trombo, que si bien es cierto, no es tan fuerte, por lo cual es llamado trombo blando, pero ya es significativo en el sentido de que puede tener el sangrado, ¿cierto? Entonces muchas veces esta segunda fase de vasoconstricción, agregación y activación plaquetaria a cargo de las mismas plaquetas no ayudan mucho, entonces entramos a una tercera fase, que es la fase misma de la coagulación. Es decir, se activan una serie de factores de coagulación. Entonces ustedes ya hablan de las cascadas de coagulación, ¿cierto? Y esta activación se va a dar a través de una activación, volvemos de nuevo al endotelio, la exposición del colágeno del vaso roto va a hacer que se active un factor, el factor tisular, o también llamado factor 3. Este factor 3 es importante porque va a activar la vía extrínseca, o sea, la vía extrínseca, que a su vez activa la vía intrínseca, ¿no? Estas dos vías tienen como misión activar el factor 10, ¿correcto? ¿Y para qué sirve este factor 10? Que ya a partir de ahí le llaman la vía común. Es porque este factor va a activar otro factor de coagulación que es la protrombina y la va a convertir en trombina, y esta trombina se va a convertir en fibrinógeno al final, formando una red de fibrina. Esta red de fibrina junto con tapón plaquetario ya forman un tapón más fuerte, más duro, de tal manera que ya tapan el defecto que se ha producido formando la hemostasia, ¿no?
Entonces, en conclusión, esta tercera fase, que es la vía de la coagulación, activa estas dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? Y que tienen como mecanismo común activar el factor 10. Y este factor 10 es el que va a formar trombina, va a formar fibrinógeno y formando la vía final común y haciendo que se repare todo el defecto que se ha producido o el daño que se ha producido, ¿sí? Pero este tapón que se ha formado no puede quedar allí. Una vez que ya se reparó la membrana endotelial, se reparó el endotelio, ese trombo tiene que retirarse porque si no va a obstruir el flujo sanguíneo. Entonces, para eso necesitamos la cuarta fase de la hemostasia. Y esa cuarta fase está dada por la destrucción que hay que hacer de ese trombo. O sea, ese trombo, una vez que ha cumplido su función, hay que sacarlo de ahí, ¿no es cierto? Entonces viene la etapa de fibrinólisis. Ya, fibrinólisis. Ese fibrinógeno formado, esa fibrina formado, tiene que deshacerse. Entonces, aquí entra a tallar otro factor más de coagulación, que es la plasmina. Esta plasmina digiere esta fibrina, el fibrinógeno, ¿correcto? Destruyendo el tapón ya, ¿sí? Destruyendo el tapón. Entonces, nosotros tenemos que, al final de cuentas, tenemos que la salud o la hemostasia se resuelve cuando luego de una fase trombótica, como es la primera, segunda y tercera fase de la homeostasis, se regula con esta cuarta fase, fibrinolisis, con la fibrinolisis endógena, ¿ya? Entonces, tiene que haber un equilibrio ahí para restitución de la salud, ¿no es cierto? Muchos dicen que si se rompe ese equilibrio es enfermedad, ¿ya? Entonces, nosotros, esa es por un lado la parte teórica, pero por otro lado nosotros podemos, básicamente, podemos estudiar todas esas fases a través de varias pruebas de laboratorio, que no es más que la aplicación de la fisiología que vemos acá, es simplemente la aplicación de la fisiología. Entonces hoy día, dentro de esa fisiología sanguínea, vamos a estudiar algunas pruebas de coagulación, ¿no? Vamos a estudiar las pruebas de coagulación, vamos a estudiar también el tiempo de coagulación que mide la funcionalidad de las plaquetas. Y también vamos a estudiar la determinación de la hemoglobina y hematocrito, ¿no? Que si bien es cierto no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero sí aprovechamos la oportunidad para que quede todo claro y en una sola práctica ver esto de la fisiología de la sangre, ¿ya? También vamos por último a ver la determinación del grupo sanguíneo, que es lo que vamos a aprovechar. Vamos a pasar el primer video sobre la determinación de la hemoglobina. Para nosotros determinar la hemoglobina utilizamos la espectrofotometría, ¿ya? La espectrofotometría, que no es más que la medición de la onda de luz a través de rayos infrarrojos que nos van a dar una medida de la hemoglobina. Entonces vamos a ver a través de un video cómo es que se prepara esta prueba, ¿sí? A ver cómo se prepara esta prueba para la determinación de la hemoglobina. Hasta allí, ¿se entiende, tal delegado? Sí, profesor, todo claro. Okay. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a compartir pantalla entonces, ¿ya? Si tienen algún problema con el audio, me avisan, ¿ya? A ver ahí. O sea, acá vamos a determinar la hemoglobina por el método de espectrofotometría, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que tener 3 tubos de ensayo.
Ya en una es el tubo blanco, el otro es el tubo muestra, es decir, donde vamos a depositar la sangre que hemos obtenido por punción directa y lo vamos a comparar con un estándar, ¿ya? Entonces ustedes ven que todo el reactivo está en los tres tubos y que la muestra de sangre está en el tubo respectivo y una solución estándar que va a permitir comparar con la muestra está en el tubo estándar, ¿ya? El reactivo que vamos a usar es el reactivo de Drapkin, que como ustedes ven es un reactivo en base a azufre, que es lo que va a denaturalizar la hemoglobina. A ver. Reactivos que echan los tres tubos, recolectamos la sangre paciente y le echamos en la cubeta correspondiente, es decir, el tubo en medio, ponemos en la solución estándar, también en el tubo correspondiente, en el tubo hay que poner parafín, que es doctor, cuando usted está reproduciendo el video y usted está hablando, no se le escucha muy bien a usted. Ya, entonces vamos a quitar el audio del video, ¿está bien? O lo vamos a disminuir, ya a ver. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ya, entonces el blanco, la primera muestra, es lo que nos va a equilibrar el equipo, porque el equipo puede descalibrarse. Entonces hay que equilibrarlo. Y eso se logra con el primer tubo, con el tubo blanco. Calibramos el equipo. Estamos configurando el tubo blanco. Y leemos el estándar, el tercer tubo, ¿se recuerdan? El tubo estándar. Este es un paso muy importante porque con el estándar va a quedar fijado la onda de luz que va a comparar el tubo de la hemoglobina. Y a esta longitud de onda de 540 nanómetros es que debe medirse la muestra. Ya, para eso se utiliza el estándar. Entonces, ahí ponemos la muestra con los mismos parámetros del estándar y realizamos los cálculos. El cálculo es fácil, ¿no? Es el valor que nos da la muestra sobre la definición estándar y se multiplica por 15. Es una fórmula ya estandarizada. En el caso, por ejemplo, la muestra se obtuvo una espectrometría de 0,51 y el estándar era 0,58. Se divide, se multiplica por 15 y se obtiene 14.3 de hemoglobina. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí estábamos configurando el blanco. Ahí se estaba leyendo el estándar a 540 nanómetros de onda, de longitud de onda. El 0,58 de la espectrofotometría así. Se lee la muestra. Recuerden que el estándar tenía 0,58 y la hemoglobina, la muestra tiene 0,151. ¿No? Se dividen los resultados. Todos los estándares tienen de 0,158, al menos este estándar. Se divide y se multiplica por 15 y así es como obtenemos los valores, ¿no? No está de más recordar los valores de hemoglobina, ¿no? En el caso de hombre, de 14 a 18 gramos por decilitro, en el caso de las mujeres, de 12 a 16 gramos por decilitro, y todo esto a nivel del mar, ¿correcto? Por supuesto que conforme vamos ascendiendo, las hemoglobinas van variando. Ok, muy bien, a ver, ese es el primer, vamos a ver el segundo. Nos vamos al segundo, que es del hematocrito. La hemoglobina, ustedes saben que es la cantidad de la hemoglobina, que es una proteína, una metaloproteína, que es la que va a transportar el oxígeno, ¿no? Entonces, eso ya lo saben ustedes. Ahora vamos a terminar el hematocrito. A ver, ¿quién me dice qué cosa es el hematocrito? A ver, ¿quién está por acá? A ver.
Giancarlo, ¿qué es el hematocrito? ¿Está Giancarlo? No precisamente eso. A ver, Fabiana, adelante. Dominic. Bueno, iba a decir similar a lo que dijo el compañero profesor, el porcentaje de glóbulos rojos en sangre y también creo que el plasma también. Ya, claro, es una comparación del nivel de glóbulos rojos sobre todo el volumen de sangre, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, en 10 centímetros cúbicos de sangre, ¿cuánto corresponde a glóbulos rojos? Porque ustedes saben que la sangre está compuesta por glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, factores de coagulación, etcétera, anticuerpos y todo lo demás. Entonces, lo que queremos saber es, en el hematocrito, cuánto de ese volumen corresponde a glóbulos rojos, ¿correcto? Y eso es muy importante, porque el hematocrito es importante para definir, junto con la hemoglobina, los niveles de anemia, ¿correcto? ¿Sí? Y vamos a ver el video cómo es que se logra esta determinación de hematocrito, que es por el por el método, el micrométodo, o sea, ¿ya? Vamos a ver y vamos comentando. A ver, vamos a ver. A ver, un momentito, ¿ya? Un momentito. Hijo, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya, ya, pues ya te... ¿Qué pasó? No, no, ya tienes que volver a casa ya. No, pero no, no, ya es de noche, ya, hijito, ya. Ya te están esperando en casa, ¿ya? Ahorita estoy haciendo una clase. Conversa con mamá mejor, ¿ya? Ya, te digo, ya. Vamos a repetir, vamos a repetir vamos a repetir el video y ustedes me avisan si escuchan o no escuchan, ¿ya? ¿Se escucha? Doctor, si no, puedes dejar de compartir y compartir de nuevo. O sea, compartir de nuevo con... A ver, haremos eso. A ver. Tiene que darle permiso para que comparta su audio de su pestaña, creo. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Tiene que darle permiso en compartir audio. Sí, sí, sí. A ver, audio, ¿dónde está el audio? Ahí están todos los permisos correspondientes. A ver, vamos a ver. Vamos a emplear de nuevo. A ver. Pantalla completa. Ya. ¿Están viendo mi
¿Mi pantalla? Sí, pero Ahora, a ver, vamos a escuchar el audio, a ver. ¿Se escucha? Hola, ¿se escucha? Ya, entonces vamos a hacer algo. Les comparto el link en el mensaje y a ver si uno de ustedes lo proyecta de su pantalla. ¿Les parece? De repente tengo problemas yo con el audio acá. ¿Está bien? ¿Delegado? A ver si el delegado lo comparte. A ver. La batería. Para explicar el procedimiento de la determinación del valor del hematocrito mediante el método microhematocrito, es necesario saber que esta prueba es la evaluación del porcentaje de masa globular Sí, se escucha. ocupado en el volumen total de la sangre. El tubo capilar se llena con la sangre venosa del tubo de muestra con EDTA, previamente mezclado. En este caso, el capilar a utilizar es no heparinizado. Se debe cuidar llenar las 2/3 partes del capilar. En caso de utilizar muestra de sangre capilar, se llena un capilar heparinizado con una gota de sangre que fluya libremente y se mezcla suavemente para que se una la muestra al anticoagulante. En cualquiera de los dos casos anteriores, se llena el capilar con plastilina por el lado contrario al sitio de llenado. Posteriormente se coloca en posición horizontal en la microcentrífuga, con la porción sellada hacia la periferia. Luego, se adapta la tapa interna de la microcentrífuga y se cierra la tapa externa. El reloj debe colocarse a 5 minutos y a 15.000 revoluciones por minuto. Cuando el centrifugado se realice, la microcentrífuga se destapa y se retiran los capilares y se procede luego a la lectura, haciendo coincidir el nivel superior del plasma con la línea superior de la escala y el nivel inferior del paquete globular con el 0. Y luego se lee el nivel superior alcanzado por el paquete globular y se reporta el porcentaje. Como ven, es un método fácil, rápido, sencillo. Es simplemente por utilizando capilares, tubos capilares, se llena más o menos 2/3 del tubo capilar, se sella el tubo y se lleva a la micro centrífuga. Esa microcentrífuga, con su movimiento rotacional, va a separar los glóbulos rojos de todos los demás células. Entonces va a dar una columna roja y arriba un sobrenadante blanco. La columna roja se mide a través de esa regla que ustedes han visto allí, correcto, que ya está graduada para dar los niveles, el porcentaje de hematocrito. Y así obtenemos el hematocrito de todas las personas, ¿no? Este es uno de los métodos, porque hay otro método más. ¿Cuánto es el hematocrito normal en el varón? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién me dice? 41 el 50%, en hombres al menos. Ya. Ok. Ya. A ver. ¿Y en mujeres? ¿Y en mujeres qué me dice? A ver, ¿quién dice? De 35 a 44, doctor. Muy bien, muy bien. La mujer siempre tiene un poco menos, ¿no?
mujer tiene siempre un poco menos porque porque tiene fisiológicamente, la explicación es que ellas pierden sangre durante el proceso fisiológico, como por ejemplo la menstruación, ¿correcto? ¿Ya? A ver, ahora una vez que he hecho eso, vamos a ver la prueba de coagulación, a ver si pueden proyectar este otro video, por favor. Ahí lo he puesto, a ver si lo pueden proyectar. Que básicamente se refiere a la prueba de coagulación, ¿ya? A ver. A ver, este creo que es. Qué pena que el otro era de sangría, pero ya. A ver, vamos a ver la muestra de sangre y la prueba de coagulación, a ver. Ya, a ver, adelante, dale. Un ratito, deténlo un ratito ahí. Entonces nosotros vamos aquí con este video, ver cómo es que se obtiene la muestra de sangre por punción directa y luego vamos a hacer la prueba de coagulación. La prueba de coagulación nos quiere decir cuánto tiempo demora la sangre del paciente en formar un coágulo, ¿ya? En formar un coágulo. Es una medida indirecta de las vías de coagulación, ¿correcto? Vamos a ver si las vías están funcionando correctamente. A ver, ahora sí ponlo. Este video va dirigido por los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Médicas, de la carrera de Enfermería. A continuación les voy a explicar ¿Se escucha? los materiales correctos para una continúa. de sangre. Entre los cuales tenemos torniquete, un par de guantes de manejo, una jeringuilla de 20, torundas con alcohol y los diferentes tubos para la extracción de las muestras de sangre. Como primer paso vamos a empezar saludando a la paciente y explicar el procedimiento que le vamos a realizar. Buenos días, señora Andrea, ¿cómo le va? Buenos días, bien. Mire, le voy a explicar. Le vamos a extraer una muestra de sangre para realizar los exámenes del laboratorio. Así que no se me ponga nervioso. Brazo del paciente en una posición descansada. Los puntos para la extracción de sangre. El sitio más adecuado es la vena que se encuentra en el pliegue anterior del codo, en el punto donde sea más gruesa y fácilmente visible, aprovechando de preferencia una de las ramas que forman una hiel. Aplicación del torniquete. Con la mano derecha coloque firmemente el torniquete alrededor del brazo y sujete los extremos. Con la mano izquierda tire de un extremo cruzándolo. A continuación introduzca este extremo por debajo de la parte principal del torniquete. El torniquete se deberá ajustar solo lo suficiente para aminorar la corriente sanguínea y dilatar las venas, sin apretarlo tanto que reduzca el paso de sangre por las arterias. Pida al paciente que abra y cierre la mano varias veces para favorecer la dilatación de las venas. Paciente que abra y cierre la mano varias veces para favorecer la dilatación de las venas. Abra y cierra la mano, por favor. Dos, 3. Con el dedo índice de la mano izquierda palpe la vena en que introducirá la aguja. Desinfecte la piel con una torunda con alcohol. Tome la jeringa con la mano derecha, colocando la yema del dedo índice
sobre la base de la aguja. Coloque la aguja sobre la vena con el bisel hacia arriba. Introduzca la aguja en el centro de la vena sin titubeos. Haga entrar la aguja a lo largo de la vena 1 a 1.5 centímetros. Con la mano izquierda tire hacia atrás del émbolo de la jeringa muy lentamente. Deberá entrar sangre en la jeringa. Siga tirando el émbolo hacia atrás hasta llenar la jeringa con la cantidad de sangre que necesite. Retire el torniquete tirando del extremo doblado. Luego de la extracción de la muestra de sangre vamos a proceder a llenar los diferentes tubos para llevar a las pruebas de laboratorio. Para rotular los tubos de sangre se piden los nombres completos a la paciente. Nombres completos, por favor. Andrea del Cisne Japón Guevara. Se coloca la fecha, se coloca el número de historia clínica, el número de cama. Sus muestras serán llevadas al laboratorio. Gracias. A continuación vamos a hacer la prueba de coagulación junto a la cama. Evalúe el estado de la coagulación de la siguiente manera. Coloque 2 ml de sangre venosa en un tubo de ensayo de vidrio pequeño, limpio y seco de tapa roja. Sostenga el tubo con el puño cerrado para mantenerlo caliente. Después de 4 minutos, inclina el tubo lentamente para ver si se está formando un coágulo. Vuelva a inclinarlo cada minuto hasta que los coágulos sanguíneos y el tubo se puedan poner boca abajo. La falta de formación de un coágulo después de 7 minutos o un coágulo blando que se deshace fácilmente sugiere coagulopatía. Ok, entonces quiere decir que una vez obtenido la muestra de sangre, va a empezar esos procesos que hemos hablado, ¿no es cierto?, de activación de las vías de coagulación, ¿no? Por tanto, esos mecanismos no deben durar más de 6 a 7 minutos, ¿ya? Entonces, si en 6 a 7 minutos yo constantemente estoy viendo que haya formación de coágulos, ¿no? Pongo mi reloj, pongo mi cronómetro, desde el momento que extraigo la sangre y voy viendo. La forma de verlo es volteando. Si volteo el frasco, es porque, y la sangre no se cae, es porque ya formó el coágulo, ¿no es cierto? Todo ese mecanismo de activación plaquetaria, de activación de la cascada de coagulaciones, se ha formado y ha formado un trombo duro. Entonces ya no se cae, no se voltea. Ese proceso no debe pasar más de 6 a 7 minutos. Si dura más de 7 minutos es porque algún factor de coagulación o algún factor plaquetario está alterado, ¿no? Esta es una forma práctica de medir la prueba de coagulación, por ejemplo, cuando se va a entrar a una cirugía de emergencia, ¿no? Y no exponer al paciente por sangrado, ¿sí? Ok, y finalmente, un video sobre la determinación de grupos sanguíneos, que creo que sí es muy importante, que debemos conocer todos, no solamente por el hecho de llevar fisiología, sino como todo el personal de salud, todas las carreras de salud debemos conocer esto de la determinación de grupos sanguíneos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su grupo sanguíneo determinado genéticamente,
Entonces, en casos de emergencia no nos pueden poner otro tipo de sangre que no sea el que nos corresponde, ¿correcto? Entonces, la determinación de grupo sanguíneo es básico, ¿ya? Acuérdense que cuando nos transfunden sangre, nos están transfundiendo células extrañas. Entonces, si no son células compatibles con nuestras células, se va a producir una reacción de rechazo, una reacción anafiláctica muy severa que puede matar al paciente, ¿correcto? Entonces, por eso es que cada uno de nosotros debemos saber nuestro grupo sanguíneo. Veamos cómo se determina. A ver, ahí en mensaje les he dejado el último link, por favor, a ver si lo proyectan. Determinación del grupo sanguíneo. En esta práctica se van a utilizar algunos materiales como lo son algodón, alcohol, los hemoclasificadores que son anti-A, anti-B y anti-D, láminas portaobjetos, aplicadores de madera y lancetas. Cuando hable, detienen el video para explicar, ¿ya? A ver, detengan el video. A ver, entonces, a ver, retrocédelo unos 3 segundos más atrás y lo detienes. Ya, los hemoclasificadores que están aquí, estos frasquitos con gotero, en realidad son los anticuerpos, porque nuestros glóbulos rojos están llenos de antígenos propios nuestros. Entonces, en estos frasquitos están los anticuerpos. Están los anticuerpos para el grupo A, para el grupo B, y también están para los antígenos recios, que nos va a dar el valor de RH, ¿no? O sea, con los frascos con los laterales obtenemos el grupo A, B o O, y el de en medio vamos a ver si es RH positivo o RH negativo. Entonces vamos a ver que el laboratorista va a poner 3 láminas con 3 gotas de la sangre del individuo que queremos estudiar, luego va a echar el suero, el anticuerpo a cada muestra. Entonces, según forma y el fundamento es que si la sangre recibe un anticuerpo que no le corresponde, se va a formar un fenómeno de aglutinación. Entonces, lo que van a ver acá cuando se aglutine es lo mismo que pasa en el humano cuando cuando recibe una sangre que no es la de su género, ¿ya? Entonces, continúa a ver. Ahora nuestra compañera Natalia nos va a colaborar con una muestrica de sangre. Lo primero que vamos a hacer es desinfectar el dedo con algodón y alcohol. Y luego procedemos a hacer un pinchazo. Y por punción directa se obtiene la sangre, ¿no? Colocamos 3 gotas de sangre en nuestras placas previamente marcadas con A, B y RH. Una vez tengamos las muestras de sangre en las placas, agregamos los hemoclasificadores. En primer lugar, aplicamos el anti-A. Luego el anti-B. Los hemoclasificadores son los anticuerpos, lo que estoy echando, ¿verdad? Y por último el anti-D, que corresponde al RH. Procedemos a mezclar con los aplicadores de madera, cada muestra con una punta distinta. Para mezclar el anti-D usamos entonces otro aplicador. Después de esto podemos observar la reacción. Esta se observa por aglutinación. En este caso no aglutina en A y tampoco aglutina en el B. Por lo tanto concluimos que es parte del grupo sanguíneo O. Mientras que en el RH sí aglutinó,
con lo que podemos deducir que es positivo. Por tanto, esta muestra es del grupo sanguíneo O del Ahí, por RH favor, positivo. Detengan el video ahí. Ahora nuestro... A ver, retrocede unos 3-4 segundos antes. Ahí está. Entonces, miren ustedes. Es de un paciente, ¿no es cierto? El primero le hemos echado los anticuerpos del grupo A. En el segundo, los anticuerpos del grupo B. Y en el tercero, los anticuerpos D, que nos va a dar el factor RH. Miren ustedes cómo es una aglutinación. ¿Ven en el RH? Son grumos, ¿no es cierto? Microgrumos, ¿correcto? Que los glóbulos rojos acá se han agregado, se han dañado y se han vuelto grumos. Eso definitivamente, este fenómeno mata al paciente, ¿correcto? Entonces, eso es lo que se produce in vivo, ¿ya? Entonces, miren ustedes, ahora, por deducción, si el suero no ha reaccionado con A, no ha reaccionado con B, es porque es grupo O. No hay otro más, ¿no es cierto? Si acá hubiera hecho aglutinación, sería A positivo, ¿no? Y así. Ese es para el grupo AB. Cuando no reacciona con ninguno de los dos es porque es del grupo O. Acá sí ha reaccionado, por lo tanto es RH positivo, ¿correcto? O sea, el grupo de este chico será el grupo grupo O, RH positivo. A ver, continuamos. Ahora nuestro compañero John Jairo nos va a colaborar con otra muestra de sangre. Realizamos el mismo proceso de desinfección con el algodón y alcohol. Este es otro paciente. Vamos a ver qué grupo es este paciente. Pinchamos y tomamos las 3 gotas en nuestras plaquetas previamente marcadas. Posterior a esto se agregan los sueros anti-A, anti-B y anti-D. Ahora mezclamos. Procedemos a mezclar con los aplicadores de madera. ¿Cuál es el que reacciona? Vamos a tratar de ver dónde está el grumo, dónde forma el grumo, para dónde hay agregación. En el caso de esta muestra se acaba de producir la aglutinación en A. Por el contrario, para el RH no se observa ninguna aglutinación, por lo cual es negativo. Entonces, como conclusión, se puede decir que esta muestra es del grupo sanguíneo A y del RH negativo. Exacto. Miren ustedes ahí está. Miren ustedes, los grumos se han formado en A. Ahora nuestra compañera Elizabeth nos va a colaborar con otra muestra de sangre. Ahora la tercera muestra. Realizamos el mismo procedimiento de desinfección y toma de muestra en las plaquetas previamente marcadas. Posteriormente se procede a agregar los sueros hemoclasificadores anti-A, anti-B y anti-D. Y se mezclan con los aplicadores de madera.
Aquí evidenciamos la aglutinación en A, lo que quiere decir que es de este grupo sanguíneo. También evidenciamos la aglutinación en el RH, lo que quiere decir que es positivo. Entonces podemos concluir que esta muestra pertenece al grupo sanguíneo A y del factor RH, que es positivo. Por fuera de cámara, el compañero Eduardo nos colaboró con otra muestra de sangre, donde realizamos el mismo proceso de desinfección y toma de muestra en las plaquetas previamente marcadas. Luego se procedió a agregar los sueros hemoclasificadores anti-A, anti-B y anti-D. Se mezcló con los aplicadores de madera y evidenciamos aglutinación tanto en A como en B, por lo que podemos concluir que esta muestra pertenece al grupo sanguíneo AB. En el RH no hay reacción de Asimismo, aglutinó también en el RH, lo que quiere decir que es positivo. También reaccionó AB, RH es positivo. Entonces podemos concluir que esta muestra de sangre pertenece al grupo sanguíneo AB y su factor RH es positivo. Ahora bien, como conclusiones generales podemos decir que la primera muestra de sangre, la de la compañera Natalia, es O, ya que no presenta aglutinación ni en A ni en B y el factor RH es positivo, ya que allí sí presenta aglutinación. En el caso de muestra del compañero John, aglutinó en A, pero no aglutinó en B y tampoco en el RH, por lo que podemos afirmar que es del grupo A y el factor RH negativo. En la muestra del compañero Eduardo se evidencia la aglutinación en A, en B y en el RH, por lo que se puede concluir que hace parte del grupo sanguíneo AB y su factor RH positivo. Y por último, el caso de la muestra de la compañera Elizabeth, vemos cómo aglutinó en el A, no aglutinó en el B y lo hizo en el RH, por lo que se puede asegurar que hace parte del grupo sanguíneo A y factor RH positivo. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que hemos querido traer a colación. Si hubiera sido presencial, lo hubiéramos hecho las muestras, ¿no? Hubiéramos hecho las muestras. Pero bueno, al menos queremos que se lleven una idea de lo que es la parte de fisiología. Seguramente lo repetirán luego en su curso de laboratorio, qué sé yo, si es que llevan, ¿no? Pero la idea es que más o menos tengan el fundamento fisiológico de estas pruebas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Delegado, ¿alguna pregunta? Por ahora no, profesor, todo claro. Muy bien. Listo. Entonces, quedamos allí. Espero que la próxima práctica ya sea presencial. ¿Ok? También, profesor, muchas gracias. Muy bien, listo, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. No, profesor, gracias. Hasta luego.